dermatológicas que cursan con problemas de tipo virales, pero dentro de ellas las verrugas es una de ellas, el herpes es otra de ellas, el molusco contagioso, es decir, hay una gran cantidad de enfermedades de tipo viral que se ven en cuadros dermatológicos. Entonces vamos a hacer algo que se ve a diario en todos los consultorios de todo índole, pediatría, medicina general, dermatología, son las verrugas de tipo viral. ¿Qué cosa es, por definición, la verruga? Vienen a ser, digamos así, un proceso infeccioso de la piel por algunos tipos del virus del papilomavirus humano, del VPH. Ahora, ¿cómo vemos la verruga? La infección que produce este virus es la parte más superficial de la piel, o sea, lo que corresponde a la epidermis, que hace que esta zona de la piel se engruese, es decir, aumentan de grosor, de espesor, y las lesiones van a tomar un aspecto de tipo elevado, y cuando ustedes pasan su dedo, es una superficie como si estuviera raspando, es algo irregular, y entonces áspero, y es una característica de la parte verrugosa. El agente etiológico viene a ser el virus del papiloma humano. Este es un virus DNA de doble cadena y de la familia Papillomaviridae. Entonces, la mayoría de estos procesos infecciosos que causan las verrugas van a conducir a varios tipos de verrugas. Hay la verruga más frecuente, que es la verruga vulgar, las verrugas planas, las verrugas filiformes, las verrugas palmoplantares, las verrugas en mosaico, es decir, una gran cantidad, y las verrugas de tipo genital. Todas estas son prácticamente elementos infecciosos inofensivos. En el caso de las infecciones de verruga genital, son también inofensivas, pero algunos tipos de estos virus en el área anogenital pueden conducir a una displasia de cáncer. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Generalmente ya es identificado algunos serotipos de virus de tipo genital, sobre todo el número 16, el 18, el 11, los cuales conducen a una displasia y después a un cáncer cervical. Entonces, eso es lo que siempre hay que tener en cuenta cuando encontramos virus de tipo genital. La otra cosa importante que tienen que saber es que todos estos problemas de tipo viral generalmente son estructuras que después de un tiempo involucionan espontáneamente, es decir, disminuyen progresivamente y desaparecen, salvo que sea un paciente inmunosuprimido, en el cual sí no ocurre lo que les estoy diciendo. Y cuando ustedes revisan, hay más de 200 tipos de virus del papiloma humano, y de ellos unos 40 tipos pueden infectar la parte solamente del área genital, es decir, la zona vulvar, la zona vaginal, el cuello uterino, el recto, el ano, la región del pene, el escroto, y en algunos casos también pueden infectar la boca, la garganta. Todos estos son, lógicamente, en problemas genitales en el cual la forma de transmisión es por contacto sexual, ¿cierto? En cambio, las verrugas plantares, las verrugas palmares no tienen pues este tipo de infección. Entonces, ya le dije, las verrugas víricas generalmente es una proliferación en la piel y también en las mucosas del virus del papiloma humano, y generalmente va a alcanzar una superficie de la piel o de las mucosas en el cual un grupo empieza a proliferar y da lugar a la formación de verrugas en sus diferentes tipos que les he dicho. Y esto lógicamente está condicionado por la inmunocompetencia de cada persona. Cuando hay una buena respuesta inmunitaria, los virus prácticamente pasan desapercibidos, pueden hacer una aparición, pero desaparecen muy rápidamente. Entonces, lo que hay que hacer siempre es condicionar un organismo que tenga una inmunidad
óptima para que pueda enfrentar al virus y lógicamente estos virus aparecen espontáneamente. Ahora, ¿cuáles vamos a encontrar en un cuadro clínico de verrugas? Generalmente el cuadro clínico de estas verrugas en general son, ya les dije, asintomáticas, autolimitadas, son lesiones que no producen mayor dolor y son lesiones que tienen un tamaño que va desde pocos milímetros hasta 1 centímetro de diámetro. En algunos casos pueden ser únicos, pero en otros pueden ser múltiples. Y generalmente lo más, digamos así, a veces llamativo en una persona es que alteran la estética de su cuerpo y entonces por ahí viene a la parte del buscar el tratamiento adecuado. Entonces, si ustedes miran acá, bien, pues una mano que está llena de verrugas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista clínico, esto es un diagnóstico muy fácil, ¿no? Y para el paciente, desde el punto de vista estético, esta es una cosa muy desagradable. Entonces, prácticamente el tratamiento viene por esta parte mayormente. Entonces, vamos a ir describiendo las verrugas, características más importantes de los diferentes tipos de verrugas. Lo más común, hemos dicho, son las verrugas vulgares. Estas son lesiones de aspecto nodular que tienen un límite bien nítido. La superficie es rugosa, son de formas mayormente redondeadas, algunas son de una forma poligonal, son de una consistencia firme cuando uno lo toca y el color puede variar entre un color amarillento, un color de aspecto gris, algunos pueden ser medio marrones y en algunos casos pueden tener un color medio plomizo yendo para el negro. El tamaño de estas verrugas vulgares pueden ser de 2 milímetros hasta 10 milímetros a veces el tamaño y el lugar donde aparecen con más frecuencia son en lugares donde hay procesos de traumatismo y estos son lugares más frecuentes, las rodillas, los codos, los dedos de la mano. En la cara aparecen con cierta, digamos así, no muy frecuente porque no es un sitio topográfico de mayor presentación de estas verrugas vulgares, pero puede haber en algunos casos también en la zona de la cara. Y en el cuero cabelludo no se ve tampoco con frecuencia las verrugas de tipo vulgar, pero pueden haber en algunos casos, no estamos exentos de que se pueda romper estas normas, puede haber en el cuero cabelludo y también en las zonas de la barba en algunos pacientes. Aquí tienen ustedes más o menos la imagen de lo que es las verrugas vulgares. Entonces miren la forma, medias redondeadas, algunas medias poligonales, ¿no? Elevadas, una consistencia firme, una superficie áspera, rugosa como que tienen acá. Miren. Y generalmente algunas están separadas, otras están agrupándose y cuando se agrupan forman pues áreas mucho más extensas, amplias, ¿no? Que estéticamente pues son bastante desagradables. Acá igualmente en la base de este dedo, ¿no? Una lesión de aspecto verrugosa muy característica. Entonces todo esto son asintomáticas, muy rara vez causan dolor, solamente cuando se localizan en un área de flexión y debido a esta flexión prácticamente la verruga se puede, digamos así, fisurar. En esos casos a veces pueden producir cierto tipo de dolor. Entonces, o en su defecto van a causar un mayor dolor cuando estas verrugas palmares o las verrugas sobre todo plantares se localizan en los sitios de presión de la planta. Entonces cuando se localizan ahí sí producen dolor porque prácticamente presionan con el peso del cuerpo y esta presión va a estimular a los nervios de dicha zona y entonces vamos a tener un dolor bastante intenso en la zona plantar. Acá en la zona del rostro no se ve mayor cosa. Esta es una pequeña verruga vulgar. No aparecen en la cara con frecuencias. Son muy pocas las veces en que aparecen verrugas vulgares en la cara. Mayormente son verrugas planas en la cara.
Otro tipo de verrugas son las piliformes. Estas verrugas piliformes son de una forma alargada, angostas, tienen un pedículo a nivel de la base, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Son de aspecto medio arborescentes y los sitios donde aparecen con mayor frecuencia es en la parte de la cara, en las zonas específicamente del cuello, o en los párpados, en los labios y en algunos casos también pueden localizarse en el cuello. Aquí los vemos, miren la parte de la zona inferior del labio, aquí está en el párpado. No todas son asintomáticas, no causan mayor problema y la involución de estas lesiones también es fácil y cuando no se produce esto, la extirpación de esto es muy facilísimo porque se hace una anestesia a este nivel, se corta y se fulgura y se desapareció el problema. Entonces, estas son las verrugas piliformes. Las verrugas planas, en cambio, son unas verrugas que tienen una forma de pápulas ligeramente elevadas, que tienen una superficie algo lisas, con un borde prácticamente definido, de un color que varía del mismo tono de la piel, o también puede ir a un tono de color marrón o algo medio amarillento, o en algunos casos medio rosado. Esto generalmente se localizan en la cara, estas verrugas planas, mayormente su sitio topográfico de ubicación, y cuando uno los manipula y rasca, hace lo que se llama una seguidilla de lesiones en el trayecto de ese rascado. Entonces ahí aparecen las verrugas en un proceso de proliferación bastante nítido. Estas verrugas generalmente se ven con más frecuencia en niños y en personas jóvenes o en adultos jóvenes, y mayormente se diseminan por autoinoculación, como les decía, uno se manipula y al manipularse se rasca, frota y entonces aparecen en el trayecto estas lesiones. Generalmente son asintomáticas y el tratamiento de estas lesiones son bastante difíciles por la gran cantidad que a veces aparece, por los niños que son los que con mayor frecuencia tienen este tipo de problemas, y el tratamiento con ellos prácticamente debe ser expectante, esperar un tiempo prudencial con las indicaciones a los papás para que esperen el proceso de involución espontánea que ocurre en un paciente inmunocompetente para evitar algún tipo de tratamiento de tipo traumático que el niño puede prácticamente incomodar. Entonces, generalmente hay que tener esa conducta cuando se tratan de pequeños, de niños, porque no es tan fácil hacer procedimientos invasivos o agresivos porque el niño previamente no lo tolera. Otras son las verrugas palmares y verrugas plantares. Esto generalmente aparecen aquí, como ustedes lo ven, en la zona plantar. Y, lógicamente, cuando se presiona esta zona, produce una sensación de dolor. ¿Por qué? Porque están rodeadas de un epitelio de tipo hiperqueratinizado. Entonces hay una zona gruesa y generalmente pueden causar molestias cuando existe presión. Si no existe presión, no hay mayormente dolor, pero el dolor aparece cuando hay presión sobre estos puntos. Y sobre todo si la lesión está localizada en un punto de sostén del pie, o sea, un punto de sostenimiento, entonces ahí es donde hay una presión muy intensa y despierta un dolor también bastante intenso. Entonces tenemos estas verrugas, acá también tenemos otras verrugas de tipo plantar, acá también tenemos, y el diagnóstico diferencial de estas verrugas es directamente con los callos, y clínicamente se puede diferenciar. Nosotros tenemos unas líneas, ustedes ven acá, son las líneas de la superficie cutánea que llegan prácticamente a la zona de la lesión de la verruga y ahí quedan detenidas, es decir, se entrecortan y después vuelven a aparecer al otro extremo.
Esta es una característica de la verruga. Entonces, las líneas de la piel, que son estas líneas que ustedes ven que llegan, se cortan ante la presencia de la verruga, no continúan y sí continúan al otro extremo. En cambio, en el
Doctor, ya se puede ver su pantalla. ¿No se ve? Se ve la pantalla, pero no se ven las diapositivas todavía. Solo se ve su pantalla de Teams. Ahora sí, verrugas palmares y verrugas plantares. Ya. Entonces, aquí creo que nos habíamos quedado, ¿no? Sí, doctor. Ya. Esto es otro grupo de verrugas, las palmares y plantares, que aparecen con cierta frecuencia en algunas personas. Entonces, la incomodidad de estas verrugas es cuando uno presiona sobre los sitios de sostén del cuerpo. Entonces, si están localizadas en ese lugar la verruga, entonces trae una tremenda molestia de dolor. ¿Por qué? Porque estas son lesiones hiperqueratinizadas, o sea, son lesiones gruesas. Y lógicamente, cuando no se presiona no hay mayor problema, pero cuando soporta el peso del cuerpo, ahí viene el dolor intenso. Entonces, nosotros tenemos aquí, como están viendo, acá también. Y aquí el diagnóstico diferencial, como les decía, no sé si llegaron a escuchar, es que se puede hacer el diagnóstico diferencial con los callos. El callo es el principal diagnóstico diferencial de estas verrugas plantares. Y el diagnóstico se basa en dos hechos para hacer una diferencia entre callos y verrugas. Primero, que hay unas líneas de la piel que se interrumpen cuando existe una verruga. Se interrumpen y después reaparecen en el otro lado de la lesión. Esa característica de la verruga. En cambio, si esto es un callo, esas líneas no se interrumpen, pasan por encima de toda la lesión del callo y continúan, no hay una interferencia. Esa es la diferencia desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista también clínico y de la, digamos así, de la palpación, ustedes cuando tienen una verruga y presionan con un objeto, por decir un pequeño hisopo, la parte central de la lesión, si es una verruga se va a despertar un dolor bastante intenso. En cambio, cuando es un callo, el dolor no se despierta en el medio, sino se despierta presionando los bordes de la verruga o del callo. Esa es la diferencia en el momento que uno hace un examen de una lesión y para diferenciar entre una verruga y un callo. ¿Ya? Las verrugas en mosaico vienen a ser una gran cantidad de pequeñas verrugas que existen y que se van juntando entre sí. Se van juntando, como el caso aquí, y forman ya unas placas por unión de múltiples verrugas pequeñas, y esto es lo que se llama como verrugas en mosaico. Estas lesiones, cuando están ubicadas en la zona plantar, igualmente son bastante dolorosas, porque muchas de ellas están localizadas en las áreas de soporte corporal y entonces producen un tremendo dolor. Pero las verrugas en mosaico es una confluencia de múltiples verrugas pequeñas que se juntan y dan ese aspecto de mosaico como ustedes están viendo acá. Son bastante incómodas, el tratamiento también es bastante, digamos así, complicado porque a veces se forman lesiones muy amplias, como el caso que están viendo acá, que toman, miren, una región muy amplia de la zona del plantar, casi la zona del talón, muy bastante amplia, lo mismo acá, y entonces son lesiones que en el tratamiento es bastante, digamos así, difícil, demora más tiempo, la regeneración o la recuperación, entonces es un tratamiento bastante difícil estas verrugas en mosaico cuando están en una magnitud bastante así dispersas como estamos viendo en la imagen. Y este es otro tipo de verrugas que son las localizadas alrededor de la placa ungueal. Son lesiones que se van a localizar en el borde de estas láminas ungueales. Algunas se fisuran por el engrosamiento que tienen y al fisurarse es donde empiezan a producir molestia de
dolor, ardor, sobre todo cuando se fisura. Y lógicamente, esta fisuración es la que produce esa sensación de dolor. Si no hay la fisuración, lógicamente se mantiene como una lesión asintomática. Pero cuando hay la fisuración de estas placas gruesas que se forman, entonces ahí viene el dolor de este tipo de verrugas. Generalmente estas lesiones vienen acompañadas de un proceso inflamatorio periungual, lo que se llama paronychia, ¿no? Y se ven con mucha frecuencia en personas que están en contacto con el agua, es decir, personas que manipulan, prácticamente están en trabajo permanente con el agua, por ejemplo, las personas que hacen bebidas, jugos, las personas que se dedican a la limpieza de aves, por ejemplo, los que cortan las aves, los que lavan los pescados. Entonces, todas esas personas que tienen esta continua exposición al agua es la que humedece la zona y abre puertas para que el virus se pueda introducir fácilmente. Igualmente, el otro grupo de personas que también se condicionan para que haya este tipo de verrugas son aquellas personas que generalmente tienen la mala costumbre de morderse los bordes de la uña, es decir, estos bordes se tratan de comerse o de sacar los pequeños pellejitos que ellos mismos originan con la humedad, y entonces al hacer eso están abriendo puertas para que el virus ingrese y también se forme estas verrugas periunguales. Entonces en esas personas que tienen esta costumbre van a ver con cierta frecuencia estos tipos de verrugas de tipo periungual. Entonces, miren cómo se forma en todo el borde de la lámina ungueal, igual acá, igual en esta otra zona que estamos viendo. Y el tratamiento, lógicamente, es bastante también difícil porque hay que tratar de sacar la lesión cuando se trata de eliminarlo, tratando de no dañar la parte ungueal, porque la lámina ungueal está pegada a la zona de la verruga, entonces hay que tratar de hacer un tratamiento que no toque la lámina ungueal para no deformar la lámina. Y como verán, es un tratamiento que hay que tener bastante cuidado para que no ocurra. Y si en caso está mucho más en la zona proximal, entonces el cuidado es mayor porque hay que evitar dañar esta zona profundamente porque pueden dañar la matriz de la uña y después de eso ya deformar definitivamente la uña y a veces hasta hacer que la uña no vuelva a crecer. Entonces, ahora, la verruga de tipo genital o condiloma. Estas lesiones son múltiples, generalmente son asintomáticas igualmente, como ven ustedes acá hay gran cantidad. Algunas tienen una forma de pápulas de aspecto aterciopelado, con unos límites bien definidos. Tienen a veces una superficie algo aplanada, pero otras pueden tener una superficie algo de aspecto, digamos así, arborescente, como ven aquí, como si fueran pequeñas estructuras que están elevadas, como este de acá. Algunas tienen un cierto pedículo en la parte inicial, es decir, pueden presentarse esas formas de lesiones de estas verrugas genitales. Y estas aparecen en la región perianal, en la región perirectal, en la región labial, en los labios de las damas, y también, como estamos viendo aquí, en la zona del prepucio, en la zona del glande. Cuando están localizadas estas lesiones verrucosas a nivel perirectal, generalmente a veces producen prurito, y la magnitud es a veces tan prominente que a veces disminuyen en la zona orificial de este conducto del recto y a veces causan molestias en el momento que hay la defecación. Entonces son las verrugas genitales. Y acá tenemos más o menos
Estas verrugas genitales o condilomas, aquí hay un proceso de proliferación en la zona del glande, como sale hacia afuera. Bastante exuberante la proliferación. Acá hay de una dama, miren cómo no ha tomado toda la zona vulvar, se están metiendo los labios mayores, es decir, toda la zona afectada por este elemento viral. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de estos diferentes tipos de verrugas? Hay diagnósticos diferenciales muy puntuales. Por ejemplo, la verruga plantar, ya hemos dicho, con los callos, o la verruga palmar, igualmente con los callos. Las verrugas de tipo planas van a hacer el diagnóstico diferencial con el líquen plano. Las verrugas vulgares, generalmente lo vamos a hacer con los nevus de tipo epidérmico, que son lesiones también elevadas, muy parecidas a las verrugas vulgares. Cuando se trata de una verruga de tipo filiforme, lo vamos a hacer con la papilomatosis fibroepitelial, o también llamado acrocordón, que son lesiones también elevadas, que tienen un pedículo, o sea, una base pedicular, y que tienen también una, digamos así, presentación muy parecida a esta lesión de la verruga filiforme. La diferencia es que en esa proyección no tiene ese aspecto de tipo así arborescente como tenía la verruga filiforme, sino es una lesión mucho más recta. El molusco contagioso es otro elemento viral que también cursa con lesiones papulares, algunas pequeñas, otras son más grandes, y se pueden hacer el diagnóstico diferencial con las verrugas planas, sobre todo cuando están localizadas en la cara. Y cuando se trata de niños, es un diagnóstico diferencial muy puntual, el molusco contagioso que da a los niños, que se ve en cara mayormente, con las verrugas planas que también se da en cara y se ve también en los niños. Las queratosis seborreicas vienen a ser lesiones elevadas, igualmente papulares. También tienen una superficie así algo media grasosa, por eso le llaman seborreicas. Pueden tener diferentes tonos de color, algunas son marrones, otras son medias negruzcas, otras son medias de color carne. Entonces también entran en el diagnóstico diferencial con las verrugas vulgares. Y el carcinoma de células escamosas es el diagnóstico diferencial que podemos hacer con estas verrugas genitales cuando son así muy proliferantes, como el que hemos visto antes, que se ve a nivel del glande, que sale una lesión de aspecto exofítica. Entonces ahí el diagnóstico diferencial puntual es con un carcinoma de células escamosas. Estos son los diagnósticos diferenciales puntuales de estos tipos de virus. El tratamiento va a depender de varias situaciones. Primeramente, va a depender de la localización de la verruga, dónde están localizadas. No es igual tratar una verruga en la cara que una verruga en la mano. De igual manera, vamos a ver el tipo de verruga que tiene la persona. Si es una verruga palmar, plantar, si es una verruga vulgar, una verruga plana, una verruga filiforme, esa es la otra consideración. Y el otro viene a ser la edad del paciente, en quién vamos a tratar estas verrugas, si es un niño, un adolescente, un adulto, una persona anciana. Es decir, todos esos criterios entran para poder hacer un tratamiento. Entonces, como le decía, el tratamiento al inicio está considerado en verrugas, sobre todo en las genitales, que son las que tienen un riesgo mayor de poder, digamos así, posibilitar en las mamas la presencia de un carcinoma cervical. Entonces, esas verrugas genitales son las que tienen prioridad en el tratamiento. Lo otro, siempre hay que tener en cuenta que las verrugas se autolimitan y después de un tiempo determinado, fácilmente se pueden ir desapareciendo progresivamente. Entonces, ese es el otro criterio. Y el otro que tienen que tener en cuenta es cómo trato a este paciente y con qué trato. Entonces, ahí tenemos varias zonas donde se pueden manejar diferentes tipos de tratamiento, ya sea si estas lesiones están en la cara, en las manos, en los pies o en el cuerpo. Ya dice la primera consideración, dice considerar no tratar, por lo que le decía, todo
tratamiento de verrugas siempre tener presente antes que involucionan espontáneamente. Entonces, en niños, sobre todo, los tratamientos tienen que ser con bastante cautela y siempre avisar a los papás de que hay una posibilidad que esto involucione espontáneamente. Entonces, hay papás que entienden, pero hay otros papás que son muy ansiosos, no quieren que el niño tenga nada, entonces fuerzan a veces los tratamientos. En esos casos ya uno, digamos así, a pesar de la explicación, tiene que optar por un tratamiento adecuado. Generalmente en los niños hay que tratar de ser menos agresivos que con otra persona adulta, porque es diferente la factibilidad de la sensibilidad al dolor y todas esas cosas. Entonces, en los niños generalmente podemos usar tratamientos tópicos. Los tratamientos tópicos pueden ser en base a sustancias queratolíticas como el ácido salicílico, por ejemplo, a un 2-3% que se le aplique en el rostro y puede ir exfoliando la zona de las verrugas de tipo, digamos, en este caso de tipo plano, que son las más frecuentes. También podemos hacer toques con crioterapia, o sea, con nitrógeno líquido o nieve carbónico, pequeños toques con un hisopo, con mucho cuidado para no hacer quemaduras profundas, y eso hará que poco a poco se limpie. Ya después vienen otro tipo de tratamientos un poco más, digamos así, más agresivos. Ya viene la electrocirugía, o sea, la cauterización, pero para esto ya hay que usar una anestesia, ¿cierto? El curetaje es otro que hay que usar, ya una anestesia. Entonces, todas estas ya son consideraciones en el cual después ya tenemos que usar otro sistema en el cual ya es un poquito más agresivo el tratamiento. Si en caso es en lugar de manos, ahí también se puede usar cremas de tipo saliciladas, ¿no? Ácido salicílico al 16%, mayormente es la concentración que se usa, sobre todo cuando son adultos, no hay mayor problema. El glutaraldehído igualmente y el formaldehído son tópicos que se puede usar, pero también se puede usar crioterapia, o sea, con nitrógeno líquido, nieve carbónico. Ahí sí se puede hacer digamos así, el tratamiento con cauterizaciones y curetaje, pero previa anestesia, lógicamente. El nitrato de plata aparece aquí como una alternativa, pero es una alternativa que ya está dejada de lado, porque si bien es cierto que produce una quemadura química, el asunto es que produce una área negruzca muy difícil a veces después de que se vaya fácilmente. Entonces queda a veces en incomodidad. Y fuera de eso también podemos usar la cirugía de láser. El láser también se puede usar en estas verrugas. La bleomicina, que es una sustancia que también se usa en verrugas. Los retinoides sistémicos, ¿no? La inmunoterapia tópica. Es decir, hay varias alternativas que se puede usar igualmente en un paciente que tiene verrugas en las manos. Sobre todo las verrugas de tipo vulgares, que son las que se localizan con más frecuencia en esta zona. En los pies igualmente, productos tópicos, es decir, siempre hay la alternativa de las medicaciones con queratolíticos, el glutaldehído, el formaldehído, pero también existen las otras posibilidades de la crioterapia, el nitrato de plata y las otras posibilidades ya un poco más, digamos así, de más alcance y de más costo también, el uso del láser, la bleomicina, los retinoides sistémicos, la inmunoterapia tópica, que también entran dentro de todo el conjunto de posibilidades de diagnósticos y tratamientos para estos pacientes. Y en el cuerpo igualmente se puede usar la cauterización con el curetaje, también se puede dar tópicos, no hay ningún problema. Y se puede usar cualquier posibilidad de tratamiento igualmente en el cuerpo. Entonces, como ven, hay una gama de tratamientos empezando con los tópicos, yendo por los procedimientos, ¿no? De los procedimientos de los más simples, que son la crioterapia, que es la cauterización o la electrofulguración, hasta ya procedimientos un poco más caros, que son la cirugía láser, la bleomicina, es decir, tratamientos ya que son también mucho más costosos. Entonces ustedes, cuando se trate de verrugas, tienen que coger todas estas alternativas y lógicamente la prioridad lo tienen los pacientes y sobre todo los niños, con los cuales hay que tener bastante cuidado en el tratamiento. Entonces ya le dije, hay tratamientos para verrugas
todos son muy buenos, pero hay que saber usarlos. Y lo que tienen que tener en cuenta es que todo proceso de verrugas se puede volver a reactivar. De todos los tratamientos que ustedes hagan en un proceso de verrugas, hay siempre una posibilidad de un 30% de reactivación, es decir, por mejor que haya sido el tratamiento, siempre queda una posibilidad de reactivación de verrugas en las áreas que uno ha tratado. Y la posibilidad es de un 25 a 30%. Entonces, esto es importante que sepan, por eso que cuando ustedes tienen un paciente con verrugas y traten a este paciente, siempre díganle que se cuide, que la higiene tengan en cuenta, que no toquen cosas de repente que puedan haber llevado a esa contaminación. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades que las verrugas pueden reactivarse. Entonces, deben tener en cuenta siempre ese tipo de información. Bien, ven en la imagen. Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces este otro punto corresponde a los herpes. En la persona humana hay varios tipos de herpes, hay hasta 8 tipos de herpes que nos pueden de alguna forma afectar, pero de los cuales vamos a tratar los más importantes que nos hacen problemas cutáneos. Vienen a ser el virus herpes simple tipo 1, el virus simple tipo 2 y el virus de la varicela zoster, también llamado virus 3. Entonces son 3 tipos de virus que nosotros vamos a ver en esta parte del curso. Todo esto nos da manifestaciones a nivel cutáneo. Este es el tipo 1, el que vemos acá. Virus, ya les dije cómo se presentan los virus. Entonces producen vesículas en este caso, y la lesión elemental vesicular ya saben que es una lesión que produce agrupamiento, o sea, se presentan en grupo. Entonces aquí tenemos conformando el virus y dándonos el cuadro del herpes tipo 1. En este caso es el virus tipo 2, ¿no? El genital. Y en este caso es el virus tipo 3 o virus también de la varicela zoster o herpes zóster. ¿Cómo son más o menos las características? Estos virus tipo 1 y tipo 2 producen generalmente infecciones que van a tomar las superficies mucocutáneas, pero también pueden comprometer el sistema nervioso central y en algunos momentos o en algunos casos también pueden atacar ciertos tipos de elementos virales o viscerales. Generalmente el tratamiento rápido de estos elementos van a cortar esa posibilidad
van a disminuir la morbilidad y la mortalidad por estas infecciones de estos virus del herpes simple. El genoma de estos virus es una molécula de doble cadena DNA lineal que codifica más o menos más de 90 unidades de transcripción con 84 proteínas identificadas. Y generalmente las estructuras genómicas de los dos subtipos de virus herpes son bastante similares. Entonces acá tenemos el virus tipo 1, el virus labial o oral, el virus tipo 2 o genital, ¿no? Que aparece tanto en varón como en la dama. Y generalmente todos se replican en el núcleo de la célula huésped, tienen un efecto citopático, vesículas en membrana de huevo y tejido humano se pueden reproducir y son frágiles en ambiente. Se inactivan por el calor, por el alcohol, antiséptico y radiación ultravioleta. Algunos resisten la desecación y frío. Pero lo importante es que persisten en el huésped y pueden inducir a una enfermedad recidivante. ¿Por qué? Porque capturan y alteran genes celulares que evitan su depuración, es decir, no se eliminan totalmente, sino tienen esa característica que evitan ser depurados totalmente. Por lo tal, ¿qué hacen? Permiten que estén latentes y eso lo consiguen inhibiendo la apoptosis y evita la detección inmune. Por eso que estos virus persisten y reaparecen periódicamente cuando hay un factor, sobre todo, de, digamos así, de disminución de la inmunocompetencia. Entonces estos virus nuevamente reaparecen porque van a estar, digamos así, escondidos en áreas de ganglios regionales en el cual permanecen latentes para poder salir en cualquier momento. Entonces, lógicamente, esta latencia es ya por lo que le decía que están localizadas en sitios inmunológicamente privilegiados, lo cual les permite estar vigentes y poder reactivarse en cualquier momento. Cuando nosotros tenemos un proceso de infección, generalmente esta exposición al virus es a través de las mucosas o en un lugar donde hay un sitio de puerta de entrada, es decir, una área de abrasión o de escoriación cutánea que por ahí permite la entrada del virus hacia las células de la epidermis y la dermis y el comienzo de la replicación viral ahí. Entonces ahí en esas zonas el virus se replica y lógicamente ahí viene ya el momento de la infección a nivel subclínico, ya sea subclínico o subclínico. Este contagio por el virus del herpes se va a acompañar de una réplica bastante fácil de los virus para a través de eso infectar las terminaciones de los nervios sensitivos o nervios autónomos. Una vez que ocurre esto, al penetrar en la neurona, el virus, o digamos así, es transportado a través del axón hasta los cuerpos de las neuronas ganglionares y ahí queda estacionado. Entonces, esto es lo que ocurre en un paciente que está eliminando el virus, entra a través de, digamos así, de estas superficie al individuo susceptible y ocurre la primoinfección. Y esta primoinfección que ocurre por una réplica del virus, en algunos momentos son para las personas sintomáticas y en otros, para la gran mayoría, es asintomática. Para los que hacen algunos síntomas, se pueden dar a través de algunos, digamos así, cuadros clínicos, como por ejemplo una gingivoestomatitis, puede haber también la manifestación de un herpes genital, de una encefalitis y de una queratoconjuntivitis. Esto desde el punto de vista en ese grupo que hace síntomas. Pero la mayoría es asintomático. Y por lo tanto el virus, por cualquiera de estos dos grupos, pasa a ser un virus latente. Y este virus latente que está prácticamente localizado en estas neuronas ganglionares, ahí se mantiene hasta que en algún momento hay algún factor reactivante. El factor reactivante puede ser múltiples situaciones como fiebre, por ejemplo, o un estado de bastante estrés, algún tipo de infección bacteriana, incluso la misma menstruación también deprime el sistema inmunológico y entonces puede haber una reactivación de este virus y entonces ocurre nuevamente una recurrencia, es decir,
aparece el virus y puede condicionar igualmente unas manifestaciones en un grupo de tipo sintomático y en otros prácticamente asintomático. Esto está al revés. Entonces, y puede producir nuevamente un herpes labial, un herpes genital, una queratoconjuntivitis, es decir, dar sintomatología. Y entonces este paciente que está con esta sintomatología se vuelve un individuo excretor y cierra el círculo de la infección entre las personas. Entonces, este virus, herpes simple tipo 1, que es el labial, generalmente el reservorio es el humano, la forma de la transmisión es por contacto directo, es decir, si ustedes tocan esas lesiones vesiculares, la lesión elemental es la vesícula, ahí van a tener prácticamente el virus y ustedes pueden tocar con la mano, entonces ahí tocan el virus y contraen el virus y eso lo pueden llevar ustedes a la zona de la cavidad oral, si tocan ustedes y entonces puede haber un contacto directo. Pero también puede ser por secreciones, ¿no? Por secreción oral, saliva, la zona genital igualmente, orogenital y genitoanal. Todas estas son vías de poder hacerse un mecanismo de transmisión. Entonces, y la fuente de infección puede ser un paciente pues asintomático o un paciente excretor asintomático que no tiene síntomas o el elemento sintomático que hemos visto antes en el pequeño cuadro que hemos mostrado, ¿no? Acá, el paciente sintomático y el paciente asintomático. Cualquiera de ellos está prácticamente como fuente de infección. Y cuando contrae uno la infección, hay un periodo de incubación que dura más o menos entre 6 días a 4 semanas para que aparezcan las lesiones de esta preinfección. Y entonces, generalmente el cuadro clínico va a depender de las manifestaciones clínicas y el proceso de tipo evolutivo de la infección por el virus van a depender del sitio anatómico afectado. Igualmente de la edad del paciente, ¿no? Y el estado inmunitario, ya les dije, del paciente y del tipo antigénico del virus. Generalmente, cuando ocurre una infección primaria, esto hay que tener en cuenta, se acompañan a menudo de signos y síntomas sistémicos, es decir, malestar general, sensación de cefalea, todo lo que significa síntomas sistémicos. Y generalmente las infecciones primarias que afectan a las mucosas y algunos sitios fuera de ellas, en comparación con los episodios posteriores o recurrentes, generalmente se caracterizan porque tienen una prolongación o una duración de mayor tiempo los síntomas y se puede identificar el virus en las lesiones que se presentan. Esta es una característica de las primoinfecciones. Y lógicamente después cuando ya persisten estas lesiones es porque estos virus se han cobijado en estas células ganglionarias nerviosas o ganglios sensoriales y entonces de ahí salen en determinado momento cuando hay una inmunodepresión y producen una recurrencia de herpes labial, herpes cutáneo, queratoconjuntivitis, etc. Y la sintomatología de estos elementos generalmente son síntomas algo muy parecidos, donde se ve presencia de vesículas, ya saben ustedes, es decir, agrupamiento de lesiones, mayormente por un tiempo que dura 10 días, puede haber un dolor de tipo quemazón o dolor urente, y puede haber una adenopatía de tipo cervical bastante doloroso en algunos casos. Entonces, estos son los síntomas que aparecen en estos virus tipo 1. Y los factores desencadenantes que pueden condicionar nuevamente una reactividad, como decían antes, pueden ser varios. Puede ser un proceso traumático, por algún motivo, un accidente, una situación de radiación ultravioleta expuesta mucho tiempo, por ejemplo, la exposición al sol, alguien que se va a la playa regularmente y después de irse a la playa y exponerse al sol
un día o mediodía a una temperatura muy alta, al día siguiente va a ser definitivamente una nueva reactivación de estos virus tipo 1. Por eso ustedes habrán visto que hay algunas personas que dicen, ayer estuve en la playa y hoy día me han aparecido estas lesiones en el labio. Simplemente ha hecho un factor reactivo por exposición a radiación ultravioleta. Igualmente las quemaduras, de alguna forma, inmunosuprimen a las personas, entonces se producen también esa reactivación. El estrés, que es otro factor, la fiebre igualmente, la menstruación, es decir, cualquiera de esos factores encadenantes puede traer una reactivación, una, digamos así, vuelta del virus para hacer este tipo de manifestación. Entonces, aquí tenemos el herpes labial. ¿Qué es lo que está pasando? Una vez que ingresa al huésped el virus, el 90% de estos virus que han ingresado va a permanecer asintomático. Y el 9% va a ser una enfermedad de menor cuantía, es decir, muy pasajera, unas cosas muy simples. Y el 1%, esto está mal, solamente el 1% va a presentar diferentes manifestaciones, algo mucho más, digamos así, manifiesta, como por ejemplo puede presentar una gingivoestomatitis, puede presentar una queratitis oftálmica, un herpes genital, un eczema herpético, una encefalitis, un herpes diseminado, un panadizo y un herpes gladiatorum. Son entidades o cuadros clínicos que se pueden presentar en este 1%, que es el que va a hacer estas manifestaciones mucho más, digamos así, severas en un paciente con esta infección. Entonces, esto es lo clásico del herpes labial, ¿no? Vesículas agrupadas sobre un fondo eritematosa, ¿no? Y que en algún momento se van rompiendo y que van a dar origen a costras. Y pueden ser costras hemáticas o costras de tipo amarillentas, como que dan a consecuencia de la ruptura de estas vesículas. Y en ese 1% que dijimos, hay otras manifestaciones que podemos ver. Miren acá, estas son manifestaciones un poco más, digamos así, manifiestan ya algo de severidad, de incomodidad, la gingivoestomatitis herpética, ¿no? Múltiples vesículas que son localizadas en la zona de la lengua, en las zonas laterales de las mucosas. Todas son vesículas frágiles, se rompen fácilmente dando origen a múltiples ulceraciones que tienen un fondo amarillento o blanquecino. Y en este caso son muy dolorosas por la ubicación donde están estas lesiones. O pueden presentar también, este 1%, pacientes pueden presentar de repente una queratoconjuntivitis herpética, que lo que hace es producir una opacidad del cristalino. Es decir, van opacificando el cristalino, y ustedes saben, el cristalino actúa como un elemento de vidrio, como un vidrio que es la transparencia de la visualidad. Y si esto se va opacificando, entonces el paciente va perdiendo la agudeza visual. Entonces esto es la queratoconjuntivitis de tipo herpético. Este es el eczema herpético, donde se ve un rash bastante amplio, generalizado, sobre todo en el tórax, ¿no? Son lesiones vesiculares, eritematosas, y que podemos ver que toman el cuerpo, el tórax anterior, el tórax posterior, y es bastante amplio su diseminación. Y el otro es el panadizo herpético. El panadizo herpético es localizado en un dedo, usualmente es solamente un dedo, donde se forma un conglomerado de vesículas, ustedes ven acá, con un contenido de tipo amarillento, y puede formarse después costras amarillentas también, porque estas vesículas que tienen un contenido ceroso se rompen y van dejando este tipo de lesión, como ustedes ven acá. Este es el panadizo de tipo herpético. Y esta es una lesión un poco más, digamos así, impactante, que es el herpes gladiatorum, donde en la zona del tórax se presentan una gran cantidad de vesículas muy frágiles, superficiales, que fácilmente se rompen, ¿no? Acá miren, esa forma de la vesícula, ya ustedes se acuerdan de las clases anteriores, donde vemos que cuando hay un conglomerado de vesículas,
al romperse dejan una secuela como si fueran bordes en socavado o ondulativos que nos están indicando que ha habido grupo de vesículas. Entonces, aquí generalmente son grupos de vesículas extensas que se forman y estas se van rompiendo y van ampliando la superficie de, digamos así, de área cruenta. Y miren cómo se ve acá, ¿no? Y esto viene a ser un herpes gladiatorum, que fácilmente yo me puedo confundir con un pénfigo, si ustedes se acuerdan del pénfigo vulgar, ¿no es cierto? O con una dermatitis herpetiforme también, que deben haberlo visto cuando hicieron enfermedades ampollares. Entonces, esta es la forma de un herpes gladiatorum por este virus tipo 1. En cambio, el virus simple tipo 2 generalmente es un virus que tiene una regionalidad que va de la línea media del ombligo hacia abajo. Eso es lo que tienen que saber. En la literatura, en el libro, está determinado que de la línea que pasa por la parte media del ombligo hacia arriba, ese es el territorio del herpes simple tipo 1. En cambio, hacia abajo, de la línea media del ombligo hacia abajo, viene a ser el territorio del herpes simple tipo 2. Generalmente, el 30% son de estos tipo 2 asintomáticos y el 70% de estos virus aparecen como lesiones vesiculares en la zona del prepucio, de la vulva, de la vagina, del cervix. Y lógicamente este virus tipo 1 o tipo 2 aparecen después que empieza la clínica del inicio de la actividad sexual. Entonces, la actividad sexual es el punto de partida para que pueda haber un riesgo de contraer este herpes simple tipo 2. Y generalmente la recurrencia o recidiva es bastante frecuente. Esto sí es bastante frecuente. Y sobre todo en las gestantes hay que tener mucho cuidado la recurrencia porque esto puede condicionar una transmisión vertical en el canal del parto en el momento del nacimiento de un niño, ¿no? Y contaminar al niño y producirle un herpes neonatal. Y tener herpes neonatal es un cuadro clínico que puede fácilmente llevar a la muerte al niño. Y estos herpes generalmente también, su recurrencia, su persistencia, es que se localizan en ganglio sacro sensorial y de allí están a la expectativa de poder volver a hacer una nueva reactivación dependiendo de la inmunocompetencia del paciente. Este es el herpes neonatal, que se hace un daño en la conjuntiva por el virus del herpes simple tipo 2, ¿no? Y esto es por una transmisión vertical, además de esta reacción conjuntival que tiene este virus, particularmente, este virus tiene afinidad por todo el tejido nervioso y puede producir fácilmente una meningitis y encefalitis herpética. Y esta meningitis y encefalitis herpética tiene un mal pronóstico en estos neonatos. Por lo tanto, muchos de ellos mueren y si no quedan con secuelas propias de este tipo de cuadro clínico. Entonces acá tenemos, ya saben, vesículas, es la lesión elemental, ¿no? Ya saben su presentación en un fondo eritematoso, una gran cantidad de elementos elevados, ¿no? Pequeños, con contenido seroso, ¿no? Y que tienden a guardar siempre este tipo de presentación multilocular, o en agrupamiento o en racimo, presentación de las vesículas. Y entonces pueden haber lesiones que a veces se ulceran, otras que a veces se forman costras. Acá tenemos, miren, en la zona lumbosacra, esta formación de lesiones vesiculares. Esta otra, miren, agrupamiento. Siempre